Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy desde la ciudad de París. Él es Cristian Ceballos Ugarte, arquitecto venezolano residente de una ciudad con muy mal clima. No, ¿y qué es lo que más extrañas en comparación con Caracas? En realidad nada. O sea, no. Es que es difícil ponerse como a compararlas. Son como dos universos diferentes. Uno con Y sol y otro sin sol. sí, uno con ciertos parámetros o ciertas, digamos, estructuras sociales, ambientales, etcétera. Y la otra igual. Y de alguna forma eso hace que yo tenga como dos personas, una suerte de Jekyll and Hyde, donde cuando hay un solo, hay un poco de calor, me vuelvo el venezolano que soy, y cuando estoy acá, entonces hay otra manera como de asumir el asunto, aunque siempre hay una yuxtaposición en las dos. Tanto en Caracas me van a decir, creo que te has estado mucho tiempo en París, o cuando estoy aquí dicen, sigues teniendo el venezolano allí, entonces como conscientemente tienes como esos dos extremos. Y luego tienes ese punto medio, que es donde más o menos me manejo todo el tiempo. ¿Cómo te das cuenta cuando sale el venezolano en París? ¿Qué es salir, que salga el venezolano en París? Fácil, no, bueno, no fácil. Prácticamente el venezolano es alguien que, bueno, ya ustedes conocen, bueno, los que nos escuchan y los que nos ven, conocen un poco el contexto nuestro inmediato, o sea, del tiempo corto hacia atrás, pero también es algo que viene de hace muchos años. El venezolano es alguien sumamente perspicaz, se dice, ¿no? Sí, Y despierto en el asunto y sobre todo que siempre está buscando una oportunidad. Entonces, el venezolano se me sale por ahí, ¿no? Donde los franceses van a decir que no, ya va, déjame pensarlo, yo voy a decir que sí. Es decir, claro. claro que es posible, obviamente es posible. Y entonces, claro, ahí en ese primer paso, como en las comiquitas, ¿no te acuerdas? Los dibujos animados que decían, ¿quién da el primer paso? Y los que daban para atrás eran los franceses. Y quedaba el que estaba ahí parado, ¿no? Y ese soy yo. Y esa es un poco de la manera como o sea, te das cuenta que tienes digamos, esa sangre, ese sentilicio, esa formación de buscar siempre soluciones, de buscar siempre aportar. Entonces, más o menos, ahí simplificándolo es eso, ¿no? Y Y luego, bueno, bueno, gran parte de por tu síntesis, un tiempo, poco música, ¿no? y gran parte de tu tiempo profesional es ser profesor, es la parte como educativa, de Sí, enseñar. sí, sí, estoy muy, o sea, desde joven me gustó el tema de la transmisión, más que decirle profesor o enseñar, es más como transmitir, ¿no? Es una palabra que se usa mucho en Francia, en francés, que se sale un poco, se desliga un poco del hecho alumno-profesor, sino más se centra en una línea horizontal donde, bueno, nos transmitimos cosas, ¿no? Yo a ellos, ellos a mí. Eh, sí, sí, siempre he estado muy interesado en eso y bueno, he tenido la suerte de acá de poder estar, no sé, ejerciendo y cada vez como abarcando más cosas en la educación. Esa misma vocación la he llevado al hecho de la creación de Dislocal con mis otros colegas, que es la necesidad de transmitir, pero sobre todo el reconocimiento de que la arquitectura o la enseñanza de la arquitectura, la transmisión de la arquitectura es una arma potente para la transformación del medio donde estamos, ¿no? De la sociedad donde estamos. Porque Dislocal es como una especie de universidad itinerante, es como una universidad externa. Y Disloca es una plataforma ahí virtual donde estamos un montón de gente reflexionando, pensando, trabajando. Es un lugar donde muchos de nosotros también como encontramos respiro a los convencionales. Entonces Dislocas también sirve como en un lugar donde puedes hacer cosas no convencionales, donde puedes inventar procesos diferentes, donde puedes transgredir incluso.
eh, prácticas, digamos, enraizadas o completamente ortodoxas. Y entonces es como el lugar donde compartimos y ese lugar se convierte se ha convertido en programas académicos, luego se ha convertido en obras, en construcciones, luego se ha convertido en, digamos, en casi que nos vean como si fuésemos un ente muy grande y no somos, o que somos una universidad y no lo somos. O sea, eso te da como una pizca de imagen o de visualización de lo que se puede hacer cuando nos juntamos, ¿no? ¿Y los alumnos suelen ser estudiantes de arquitectura o son egresados de arquitectura? Hay algunos egresados y otros estudiantes. La mayoría son estudiantes en diferentes grados que buscan, que Y buscan de cualquier parte. sí, buscan en las actividades que hacemos, digamos, no sé, respuestas o a cosas que no se hacen en las aulas, sobre todo porque en la universidad, que no nada más latinoamericana, sino en todo el mundo, creo que hace falta una transformación enorme para que nuestra profesión, nuestras capacidades lleguen verdaderamente a la gente. Bueno, Dislocal de repente es como una suerte de vaso comunicante entre digamos, ese mundo académico un poco a veces cerrado y esa la percolación de voluntades que llega hasta la gente, ¿no? Y sobre todo para Y, ese momento de conexión pequeño. y ahora hay un próximo curso para que quiera anotarse. Ahorita estamos preparando uno que se llama las Islas Teatro, Teatros del Mundo, Islas Teatros del Mundo. Es una traducción en español tal vez mala, pero es en francés. Y la idea es que ese curso, o sea, el curso es en París y estamos afinando como detalles para lanzar la convocatoria en abril. Y bueno, la idea es que puedan venir estudiantes de Europa, también estudiantes de la escuela donde yo doy clase, que es la escuela especial. Pero también, bueno, que aquellos estudiantes que anden por aquí en julio y quieran venir a Europa, bueno, se inscriban y puedan venir a este curso que va a ser acreditado y va a ser apoyado por la Escuela Especial de Arquitectura o la Escuela Especial de Arquitectura. Y eso va a ser presencial. ¿Mm? Hay dos formatos, hay el formato de seminario online, que es el formato que tenemos en Dislocal de hace tiempo, que es la posibilidad sin mucho costo. O sea, acuérdate que nosotros nuestra visión de lo que ofrecemos es para gente, para que pueda ser accesible a la mayor cantidad de gente. Entonces no es un curso que cuesta muy caro ni nada, un curso que cuesta lo suficiente. Y para ello, para poder lograr eso, nos servimos de esas posibilidades como lo que estamos haciendo tú y yo, hablando a 8.000 kilómetros, 10.000 kilómetros de distancia, es de poder servirnos de esto para poder invitar a arquitectos, amigos, colegas que están en diferentes partes del mundo y que pueden intervenir en seminarios. Entonces los estudiantes asisten a unos seminarios en línea que los preparan con temáticas o sea, específicas a lo que vamos a hacer. Y luego está el presencial, que ya estamos aquí, que tenemos que visitar el sitio y va a ver la fabricación del dispositivo que va a ser presentado en el sitio para poder entonces despertar un poco la conversación en cuál es el futuro de una isla en específico en Francia, en París, perdón, en donde vamos a trabajar y que la comunidad entonces se integre a la conversación en esos últimos 2 días de workshop. O sea, es como vamos de la escala social a la escala territorial, de la escala del detalle a la escala de la teoría, pues, de la investigación. Bien. ¿Y el lenguaje, el idioma, todos se transforman Inglés en y inglés francés. o en Inglés y castellano? francés. Ah, inglés y francés. Pero estando yo acá, al que habla español, le hablo español. No, hay varias personas latinoamericanas involucradas. Está César Silva, que es venezolano también, que estudió en la escuela donde doy clases, en la escuela especial, y está Paola, que es colombiana y que vive acá y que es un PhD también en la universidad, de alguna universidad, no, ahorita no me acuerdo, creo que la de Marrakech. O sea, hay varias personas, está Marco Lavit, que es un arquitecto italiano fantástico, que da clases también conmigo y que es un tipo, o sea, que está muy abocado a la escala pequeña, ¿no? De la arquitectura, pero con un detalle fantástico.
Bien. Bueno, vamos a empezar con obra Dale, pues, propia, vamos a empezar con estas imágenes. sí, Sí, a ver, este trabajo, por muy, ¿cómo se llama? Modesto que es y por muy de pequeña escala que es un trabajo, digamos, como un ejercicio fundamental en un momento preciso de mi vida. Y aparte es un proyecto que hago para mi familia, para mi sobrino. Esa casa queda como en una casa de playa que tenemos ahí en el sur de Francia. Eh, y, y bueno, mi sobrino, yo no tengo hijos, entonces mis sobrinos son como mi extensión de paternidad, por decirlo así. Eh, y, y bueno, hace unos años tuve la idea de hacerles esa casa del árbol y partiendo, bueno, ¿no? De varios ejemplos de un proyecto inicial en el 2018, empecé como a desarrollar ese sistema y luego hablé con Tomás, obviamente siempre buscando como trato siempre mi práctica de juntar, pues, o juntarme con las personas más complementarias posibles para poder lograr resultados increíbles, ¿no? O resultados satisfactorios. Llamé a Tomás, que es un tipo fantástico, súper divertido, pero a la vez es un mega nerd en este tipo de procesos, que aparte sí, me nutrió enormemente y empezamos como a trabajar a partir de esa primera idea que yo tenía, o ese primer dibujo, ese primer esquema, ese primer dibujo de ensamblaje, y empezamos a trabajar en esto y lo metimos dentro de este programa paramétrico con Grasshopper y Rhino, y a la vez trabajamos con esta cosa que se llama Speckle, que nos permitió tener como una comunicación en línea, ¿no? Pero digamos que más allá de todo ese proceso tecnológico y de punta, de cierta forma, ¿no? Que es muy interesante, lo que hizo este proyecto para mí es conectarme de nuevo con el proceso básico y primitivo de la arquitectura, ¿no? Es poder encontrar y poder entender fuera de toda esa esfera gigante que a veces nos une en proyectos con ingenieros y tal, y qué sé yo, poder involucrarme en todas las fases del proyecto, tanto en el testing, en la concepción, como en la construcción, pues esa casa la monté yo mismo, ¿no? Sin obreros, sin nada, solamente llevé las piezas y tengo ya 2 años montándola. Ya terminé el 80%, me falta nada más poner como algunos accesorios que voy a hacerlo este verano. Pero, o sea, me invitó como a entrar en una autotrospección, en una introspección del hecho de construir, de concebir, de fabricar y de armar. O sea, para mí armar es algo, siempre de pequeño me ha encantado porque cuando me pones a armar algo me concentro y me desestreso. O sea, como me- es como un espacio de paz, donde solamente hago eso, ¿no? No pienso en más nada. Y esto fue algo que me llevó allí. Y nada, lo conseguimos sin ningún tipo de conexiones mecánicas, todo, o sea, o suplementarias, todo es a base de encastramientos y de secuencia. O sea, lo bonito de este proyecto también fue toda esa concepción de la secuencia, cómo empezabas, cómo llegabas. Hicimos una maqueta 1:3 gigante, que la tuve que armar en la oficina con un chico que trabajaba conmigo para poder comprobar la secuencia de montaje y no encontrarme en que había encajes imposibles de hacer porque tenía que estar en una grúa o no. O sea, todo esto fue concebirlo a partir de mi cuerpo y de mi capacidad de elevar cosas, ¿no? Cómo la cortábamos, cómo la podía llevar hacia arriba, cómo la podía encajar en movimientos simples con mi cuerpo. O sea, es el ejercicio de la necesidad del arquitecto a 100%. O sea, necesito hacer un abrigo o digamos, un abrigo no es la mejor palabra, es una traducción mala, un refugio eh, sí. donde yo lo pueda construir yo mismo, como aquella vez que lo hacías con palitos y tronchos y troncos y tal, y ramas. En este caso tuvimos la capacidad de producirlo,
pero estaba basado en la fabricación mía solo, ¿no? Que de hecho por ahí hay una foto donde salgo yo porque bueno, las puertas sí las tuve que meter un tornillo, ¿no? Una bisagra. Claro. Sí, Esto, la acá, estructura en es, el armado de la base, ahí. Esto. claro. La base sí, la base no tiene ningún tipo de tornillo, la base tiene unos encajes donde la casa cae y juega con ella como un puente, ¿no? Se mueve un poco, para Ah, dar un poquito de flexibilidad. así que está todo pensado desde el armado propio, Claro, esa es la de idea. cómo vos con tu propia fuerza podías como armar esto. Exacto. Y aparte, o sea, no nada, aparte de eso es como entender que la arquitectura sucede a partir de la construcción, del hecho físico. ¿No? Que a veces nosotros estamos dibujando y a veces con mis alumnos me dibujan cosas y yo digo, pero ajá, ¿cómo crees tú que va a entrar eso allí? ¿Cómo crees tú que, por ejemplo, a veces me hacen una viga de 12 metros? Yo digo, bueno, ajá, estás en un lugar complejo, pequeño, ¿cómo crees tú que eso ya va a llegar ahí? Entonces, claro, Claro. lo reflexionan y dicen, bueno, no, tiene que ser de centro, tiene que aparecer una columna, ¿no? Y al aparecer la columna, entonces relacionas la arquitectura que está en ese mundo virtual tan fácil y a veces con donde todo es posible, lo relacionas al hecho mismo del acto de construir. Y ese acto de construir conlleva al entendimiento de energías que son no nada más, en este caso es la mía sola, pero en otros casos son otras personas, ¿no? O son otras herramientas. Y eso te lleva a una pequeña escala a entender el impacto que puede tener un edificio o una construcción en el medio, en la consumación de energía, en las decisiones que tomas tú eres responsable para poder llegar a crear un edificio que tenga un equilibrio con el medio donde está, un equilibrio con la consumación de energía, etcétera, etcétera, con todos estos temas que parecieran ahorita muy, muy de moda, pero en realidad son casi ya milenarios, o sea, era una cosa de sentido común construir de esa forma. Encastes complejos de hacer, a veces, coño, había que poner mucha fuerza, perdón por la palabra, pero había a veces me guindaba, tú ves el techo que está ahí, yo me guindaba con mi propio peso para que ella encajara, ¡pum! Porque a veces era complicado, o a veces utilizaba como estas cosas que son como prensas, ¿no? Para Las poder, manijas, sí. o sea, prensitas de un lado, prensitas de otro, pero también eso me permitió como te digo, como entender un poco la secuencia de lo que significa construir. O sea, a veces, como siempre relacionándolo a una escala mayor y a mi trabajo académico, es como cuando estamos reflexionando el proyecto, tenemos que pensar también en cómo se fabrica, en cómo lo coloco. Bien. ¿Y el traslado también fue tuyo o llegó un camioncito con No, las no, paredes? no, pagamos un camión, coño, tampoco así. No, no, no. Yo me lo quería llevar yo mismo, pero bueno, costaba un poco más caro, era más complicado, entonces andabas con un camión gigante. Entonces al final conseguimos un transporte que nos salió más barato y nos llevó hasta allá. Y luego sí, la subida de la puerta, porque eso es una pendiente, la subí yo. ¿Y en algún cómo inició esta idea? Porque en realidad son es como restricciones, serían como las 9 restricciones, ¿no? Como crear, ¿por qué crearte estas restricciones? Bueno, no son restricciones, yo creo, ¿no? La idea no era restricciones, la idea son lógicas. La idea es inscribir tu pensamiento en una realidad, ¿no? O sea, yo creo que a Sí, veces tenemos como una ambición excesiva de superar digamos, lo posible, ¿no? Que está bien en ciertas cosas. Sí, yo me impuse eso porque era como, o sea, acuérdate, no tengo la oportunidad, no, no todos tenemos la oportunidad de tengo los medios para hacer eso, porque parte de eso lo paga mi cuñado, que es el papá de mi sobrino. O sea, yo utilizo esto como un ejercicio que también es muy importante para mí como arquitecto, ¿no? O sea, he podido decir, bueno, vamos a pagar unos obreros, o sea, yo he podido llamar una compañía que lo fabrique o qué sé yo, y de repente tú te pones a ver y no tiene lógica, porque es el ejercicio perfecto para poderte poner a prueba a ti mismo para lo que has estado haciendo, estudiando, formándote, y seguro lo que estás transmitiendo. Y es una escala maravillosa, ¿no? De trabajar. Entonces, bueno, no sé, vi una oportunidad allí que me permitía, aparte como te dije, a mí me encanta armar cosas, siempre desde niño me ha gustado como ese proceso de tener todas las piezas y volverla a montar, ¿no?
o esa idea de sistematización y de secuencia de montaje, que puede ser tanto del montaje intelectual como un montaje físico. Así que tal vez se transformó como una casa para los padres también. Sí, va a ser como una casa de reflexión, creo yo, incluso para mí, ¿no? La próxima vez que vaya, creo que me voy a quedar dormido ahí, a ver qué tal. Ahí está el armado. Empezando como a encajar, ves todas las piezas que están debajo, esa es la escalera por donde yo subía. Había un señor que de repente me pasaba cosas, pero era un señor un poco viejito, entonces me pasaba algunas cosas, pero no todas las cosas. Pero bueno, me ayudaba igual. Y bueno, esa imagen a mí me encanta porque, bueno, me acuerda mucho de la complejidad y el esfuerzo que me llevaba en también yo mismo entendiendo. Entonces, ese programa que utilizamos, Tomás y yo, que era de Speckle, nos ayudó a secuenciar armado. Entonces, yo cuando tenía dudas, me metía en el teléfono, abría el Speckle y buscaba el paso 17, el paso 18. Y me decía, es la pieza tal y la pieza tal. Entonces, buscaba en la nomenclatura que habíamos inscrito en las piezas y decía, bueno, es esta pieza, me equivoqué, no es esta, es la otra y así. Pues claro, este modelo o esta aplicación nos ayudó como a establecer esa secuencia simple y visualmente digerible. Sería como una especie de cronograma de pieza, de Sí, sí, armado. exacto. Iba como Pues, en secuencia. Primero empieza por acá, primero empieza después acá, después allá. Y era como por colores. Entonces, claro, te permite ir como tocando. No, quiero ir a la segunda parte. Me equivoqué, no me equivoqué. Y varias veces tuve que desarmar para poder armar porque me había equivocado. ¿y ahora qué te falta? Ahora me Finalizar. falta solo ponerle un techo suplementario para crear una camarita de aire porque hace mucho calor arriba y proteger un poco mejor la madera de la lluvia. Pasadores que es para que las puertas no se muevan mucho. ¿Cómo se llama? Y colocar la escalera final para subir. Ah, porque ahora subís por una escalera Sí, externa. una escalera de estas externas, pero ahorita la fabricación de escalera metálica que va apoyada en la estructura metálica y va como flotando, y al esfuerzo lo hace la estructura metálica y no se conecta la madera, pues si no la puede romper. ¿Ves la posibilidad de hacer una segunda experiencia? Bueno, de hecho, con Tomás la idea estaba hecha por ahí, ¿no? Es como un experimento que nos ha abierto un poco la reflexión sobre qué hacer con este sistema, ¿no? Porque al final es un sistema que está en ciernes, que puede ser perfeccionado y modificado y estandarizado para otras cosas. Sí, ahí vamos al duplex. Sí, sabes que Una- En Francia la práctica, hay varias prácticas, ¿no? Bueno, precisamente a mí me gusta mucho la práctica privada, porque me permite como estar igual como en la casa, por eso puse la casa primero, que es como ese contacto físico de fabricante, de constructor, casi obrero, que vas desde la concepción hasta la manipulación del material. Y esta escala también me permite eso, pero ya en otros niveles, ¿no? Ya en como en algo más de equipo, con artesanos, o sea, con trabajadores con los cuales me inmiscuyo mucho, casi que a veces agarro herramientas y los ayudo y me dicen, no, 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 párate. Porque aparte es una escala muy personal que no me pertenece a mí, pero pertenece a mis clientes, entonces hay como una bonita conversación y una bonita relación que se establece. Precisamente solo tomo, no hago muchos de estos proyectos siempre, o sea, no es lo principal que hago. Hago dos tal vez al año y necesariamente vienen de parte de gente que me conoce o que recomienda mi trabajo porque me conoce. Y la única forma que llegue yo a poder hacer este proyecto es que, o sea, o que llegue a ser el proyecto, es que tengamos reuniones previas donde nos podamos entender y podamos decir, bueno, no somos los mejores amigos, pero tenemos afinidades en ciertas cosas, ¿no? Y respeto. Acá apartamento sucedió que son gente que yo no conocía, pero que me recomendaron y al final terminé trabajando con clientes que eran fantásticos, que estaban claros en lo que querían. O sea, en estos proyectos siempre hay como las cosas muy claras de parte del cliente, ¿no? El cliente nunca te va a llamar, mira, tengo mi apartamento y yo quiero que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Ellos saben más o menos lo que quieren. En este caso, este cliente había comprado este apartamento, o sea, quería comprar, me llamó como hace 2 o 3 años, quería comprar el apartamento de arriba y me dijo, bueno, que estaba esperando que lo pudiese comprar para poder entonces juntarlos los dos y hacer un dúplex para él y su esposa y su niño, ¿no? Y bueno, chévere, al final me volvió a llamar cuando ya compró y empezamos este trabajo
Y claro, él tenía un poquito claro lo que quería. Obviamente tampoco hay mil soluciones, ¿no? Esta es la solución. La solución era poner en el apartamento de arriba los cuartos, como una casa dúplex, como un townhouse, si se quiere decir. Y la idea, y luego el cuento todo estaba en torno a esta escalera que había que fabricar, ¿no? Esta escalera, esta mezanina. Mm. Una mezanina que él no había imaginado con esa biblioteca o con ese espacio, digamos, de estudio. Finalmente fui yo quien lo introdujo. Y hicimos varias pruebas de escaleras, helicoidal, no helicoidal, para acá y para allá. Y bueno, en ese caso, lo único que le pedí es que esa pieza de la escalera me la dejara hacer como yo quería. Que dejara que yo pudiese experimentar con la fabricación de la misma, ¿no? Porque muy fácil la puedo hacer una escalera prefabricada, o de madera o lo que sea, o una escalera de estas sumamente sinuosas, ¿o no? O con vidrio, sin vidrio, yo qué sé. Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Y más bien lo que me interesaba era explorar un poco este tema del ensamblaje. En este caso, el previo proyecto era la madera y en este caso era el metal. Entonces yo tengo un tipo que es un metalero que es fantástico, porque he hecho yo dos o tres proyectos, siempre con piezas muy trabajadas juntos, y con el cual nosotros trabajamos de la siguiente forma. Yo dibujo la escalera o lo que yo quiero y luego nos sentamos él y yo con perfiles de metal que él me trae. Y esos perfiles de metal, que pueden ser L, U's, etcétera, etcétera, nos sentamos y empezamos a ensamblar juntos en la oficina. Y decimos, bueno, mira, esto C con U con I, esto genera esto. Esta pieza doblada genera esto y así. Y luego empezamos como a decidir cuáles son los sistemas más fáciles de ensamblaje de esto, según la complejidad de esta obra, que es una obra que tú no te puedes llevar la escalera ya hecha desde tu casa. Y tampoco la Mm. vas a soldar ahí mismo, porque no tienes las capacidades de precisión. Entonces lo que yo le pedí es, vamos a cortarla todo en fábrica, con ciertos tolerancias en las partes en las hendiduras de los tornillos, y vamos a tratar de hacerlo todo lo más, digamos, sistematizado posible. Un poco como la casa previa. En este caso, sin Grasshopper, sin Rhino, sino solo basándonos en la capacidad artesanal de este tipo, que es un monstruo de metal, y la biblioteca, que también es de metal, todo forma parte de un encaje. La biblioteca es encajada también. Se encaja en piezas que llegaron ya pintadas, por eso se logró esa especie de monolito, con esa de monolito material, por decirlo así, no de secuencia. Coherencia del material. Es un apartamento que ahí en la foto se ve bastante oscuro, precisamente porque París es oscura. Y sobre todo un apartamento que queda, y yo no pretendo mentir con fotos donde traficas ahí o trampeas a la luz o el sol, o sea, es un apartamento que de hecho deliberadamente terminamos escogiendo estos colores para que pueda ser lo más iluminado posible, porque es un apartamento que está al fondo de un patio y que es bastante sombrío, y bueno, que termina siendo un apartamento sincero, honesto, con las capacidades y las posibilidades tanto económicas y técnicas que se pudo llegar, y que era como la idea o sea, todo parte de la idea de tener una lámpara como esa y girar en torno a ella, y luego dejando también y aprovechando materiales preexistentes, formas preexistentes. Ahí hubo un montón de cosas que ya estaban y que las fuimos integrando. Esta cocina en inox, que también se gastó un poquito más para poderle darle una cierta durabilidad. Y el resto fueron como retoques para ir encajando piezas que ya existían con piezas que llegamos de nuevo. ¿Pero tuviste que demoler este piso para la escalera? ¿Eran dos niveles cerrados? Sí, sí, tuve que demoler tela de ese pedazo de la losa que antes era un cuarto para poder introducir esta pieza. No por capricho, sino porque el sistema estructural no lo permitía. O sea, teníamos que reforzar todo el cuadro de nuevo y volver a meter esta estructura. Porque mira que los muros son de ladrillo, ¿ves? Son muros Sí. portantes. Son muros portantes de edificios antiguos parisinos. Claro, y estos son los que es como estos edificios que son de patio interior y esto está atrás, ¿no? Estos de Exacto, larguísimo. Esos edificios haussmannianos donde entras, tienes un patio común y te vas como 25 o 30 metros para atrás y el apartamento de ellos queda en el fondo.
como toda película francesa que viven como en unos cuartitos, viven en un edificio hermoso de afuera y después son 25 millones de Son departamentos pequeños, pequeños cuartitos, exacto, pequeños cuartitos. así. Sí. Entonces hay como una secuencia entre estas dos obras que son recientes. En ese mismo lapso he hecho otras, pero obviamente que tienen otros discursos, o no necesariamente se inscriben en lo que quería compartir con ustedes hoy. Digamos, esa humildad o esa honestidad en la producción de la arquitectura. Ahora vamos a dibujo. ¿Empezamos por la casa del mecánico? Fantástico. Eso es una casa que nunca se iba a hacer, ¿eh? Es una casa cualquiera. O sea, es algo que tuve una idea porque es algo lindo porque yo tuve en Venezuela, cuando estuve viendo los últimos del 2011 al 2017, yo me había comprado un Volkswagen, ¿no? Y uno de estos Volkswagen, no sé, Vera o algo así. Y esos Volkswagen en Venezuela llevaban, o sea, sufrían mucho. Yo quería un Volkswagen porque, bueno, no sé, me gustaba. No tuve como una buena decisión allí, ¿no? He debido comprarme como un Jeep o algo, cosa que llevara golpes y no se dañara nunca, ¿no? Pero, en fin, compré esto y me costó mucho como arreglarlo. Entonces encontré como un mecánico en el final de toda la exploración, encontré un mecánico que daba en un barrio que, bueno, la gente decía, Cristian, ¿cómo vas a ir para allá? Es peligrosísimo y tal. Y al final, bueno, siempre iba y yo me sentaba ahí, esperaba mi carro, le compraba cerveza al mecánico y nos quedamos ahí un rato. O sea, yo lo ayudaba. A mí como te digo, otra vez vuelvo al tema del ensamblaje y el armar cosas. Me daba curiosidad quedarme ahí entendiendo cómo el tipo desmontaba la caja de cambios de mi carro y la volvía a armar, ¿no? Y en ese caso él me dice, coño, yo tengo alquilado esto, yo quisiera comprarme una casa o de estas del barrio y hacer mi casa con mi taller abajo. Y obviamente le dije, bueno, o sea, el mismo cuento que te decía anteriormente de que la gente echa para atrás y yo me quedo ahí, soy el que da el paso adelante. Le dije, bueno, yo te voy a pensar en una idea, ¿no? Y bueno, nace este dibujo, que al final es una exploración de esas tipologías que existen en el barrio, que son casas pareadas, eh, Mm. casi siempre colaborándose unas entre otras estructuralmente, sin mucha reflexión técnica, pero con mucha inteligencia, en ese sentido, la inteligencia popular, ¿no? Y bueno, y empecé como a reflexionar cómo puedo hacer de esto una casa que tiene ciertas calidades, no nada más espaciales, pero también ambientales, ¿no? De cómo él puede aprovechar de un patio entre la fachada y la casa, en donde puede ventilar su casa siempre y tener de repente una planta, de repente un espacio exterior que no necesariamente está en la calle y seguir disfrutando de esa posibilidad de tener su taller abajo. A ver Es, si acá. Creo que está como, sí, como que está, eh, sí, relacionado con ese patio vertical donde está esa palmerota que puse ahí. Entonces, claro, y ahí exploro también cosas que voy a presentar ahorita en la Bienal de Versalles, de arquitectura, que son esas permeabilidades en la fachada, las respiraciones, esos dispositivos que parecen, digamos, obvios, o parecen, No, porque eh, es un ladrillo cribado, sí, es un ladrillo entrabado, ¿no? un Eh, vacío, Bloque casi. entrabado que permite tener una permeabilidad, una ventilación, una aceleración sobre todo del proceso de ventilación y evitar o dar una respuesta eh, basada en cosas que ya hemos hecho, ¿no? Y cosas sencillas de sentido común a la problemática de la arquitectura alienada que termina necesitando full aire acondicionado. Y estos son ejercicios que yo hago, Adrián, como para ir reescribiendo un poco lo que voy haciendo, ¿no? Estos son como mis primeros proyectos que estás viendo ahí. Fíjate que hay uno que dice 2001. Entonces le voy dando es como ejercicios propios de entenderme a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí digo, fíjate que ahí pongo estructura y simplicité. O sea, Sí. simplicité, me baso como en una trama simple, en un ejercicio de un edificio que le hice a una amiga de mi mamá, que tenía muchas hijas y tenía un terreno, y ella era pastelera, tenía una pastelería. Entonces, la parte de abajo de la pastelería, que eso fue lo que le hizo construir su vida y comprar su casa y todo, o sea, sostenerse económicamente, incluso teniendo 7 hijas. Y bueno, la idea es hacer como este edificio
pequeño que los acogía a todos y se basaba en una construcción simple, sencilla, pero eficaz, ¿no? Y ahí ves varios, ¿no? Está en 2004 el Ed, que anda por ahí en mi página web, que es otra, una biblioteca que hicimos con otros compañeros, y ahí va, hay varios, como varios proyectos que describen un poco esa primera etapa mía entre antes de graduarme, porque yo me gradué en el 2004, ese del 2001 lo hice mucho antes. Antes de graduarme y después, o sea, antes, durante y después de graduarme, en donde empiezo como el dibujo me sirve como un ejercicio de autobiografía, de cierta forma, ¿no? En Sí. la manera como voy pensando las cosas. Cuando te vas a la página derecha, te das cuenta que empieza como a aparecer como unas formas un poco más eh, diversas, y es, ese. Ese es el primer edificio que yo diseño de habitaciones en Francia y en donde yo descubro o me encuentro o me enfrento a la realidad constructiva francesa, que es una realidad que está muy relacionada a la industria y a lo prehecho, ¿no? Entonces, en Venezuela nosotros decimos la ventana que no dé la gana. O sea, yo quiero la ventana de 3 metros y son de 3 metros, te buscas un herrero y el tipo te hace la ventana de 3 metros. En Francia Claro. no, en Francia tiene como todo un sistema y toda una estructuración de fabricantes que están relacionados a una norma, etcétera. Entonces tuve que enfrentarme al tema de la sistematización y la estandarización, cosa que no, que era parte de mi trabajo antes o de mi aprendizaje, pero era más relacionado a una lógica, no a una realidad. Era una lógica, no una realidad. En cambio aquí ya me encuentro con eso. Entonces también descubro que la batalla de la arquitectura francesa tal vez es encontrar cómo está tan contrañida por esa estandarización, esta normación o esas normas que existen, intenta como buscar deformar un poco en otros lados, ¿no? Entonces aparece esa casa que dice, esta cosa que dice Kurt, que son como unas casitas un poco deformes ahí, como de techitos, que fue como una exploración, pero siempre al final, cuando va siguiendo hacia abajo, sigo trabajando, sigo como incorporando cosas que ya había aprendido en Venezuela de mis profesores y de maestros que tuve, que era como esa lógica del sistema. Encuentra siempre el sistema, encuentra siempre la lógica, encuentra siempre la racionalización de las cosas para poder, o sea, para a partir de allí empezar a explorar otras experiencias, ¿no? Espaciales. Como no tenemos esa industrialización tan definida como el europeo, nosotros fabricamos nosotros mismos. Es decir, Claro. allá baja un tipo que te hace la fendita Sí, sí, frejita. Hace a la medida que tú quieras. y la realiza según el plano que vos le envías. Como tú quieras. En cambio, aquí es a la inversa. Aquí, y es por eso mi ejercicio tan personal de la casa y de la escalera. Porque yo necesito tener un espacio donde yo soy el que coloco y donde yo tengo la Claro. capacidad, con todo el equipo que me rodea y ayudado de todas las personas que trabajan conmigo, encontrar ese lugar donde yo puedo hacer algo diferente y no estandarizado o comercializado. O exploraciones que voy haciendo con bóvedas, con sistemas estructurales ligeros. Yo siempre he estado muy atraído con esas ideas de la ligereza, también por una relación cercana con Fruto Viva y con estos son dibujos de la Casa de Caripe que al final nunca pudimos hacer, porque cayó la crisis venezolana, que fue un proyecto serio, pagado, contratado. No pudimos hacerlo y de hecho mi cliente está esperando en algún momento poderlo hacer. Casa de Hacienda Caripe. Era una casa igualmente sistematizada, pensada en fabricarla en taller y llevarla en camión para poderla armar en un sitio difícil de acceso, de una montaña donde se siembra café, y poderla ser manipulada entre dos o tres personas, ¿no? Entonces, claro, siempre es parte importante de mi trabajo poder pensar en quién lo fabrica, ¿no? Y esto es como el esteroide de mi trabajo con mis compañeros de ADJKM, que fue la filarmónica del concurso que ganamos, que hicimos todo el proyecto hasta la licitación, o sea, hasta la cuantificación y budgetario, pero al final, obviamente, mi país no nos permitió hacer lo que teníamos que hacer. Y abrimos un hueco y lo dejamos así. ¿Pero eso iba a ser en Venezuela o en otro Sí, país? en Venezuela, en Venezuela. Así Eso que es, ganaste el concurso. sí, ganamos el concurso en el 2010. Eso me hizo que me fuera del 2011 a Venezuela con mis compañeros y armamos una oficina
que fue sumamente linda. Fue un momento que fue un poco de referencia en Venezuela para otros, como Atelier Caracas y otros que andan por ahí dando vueltas y haciendo cosas chéveres allá. Y que nos permitió tener no sé, una vida a los 32 años que yo tenía, digamos, del sueño de arquitecto, pues tenía, del sueño que uno tiene en la escuela, tengo mi oficina, 20 empleados, muchas computadoras, hago muchos proyectos, y etcétera. Fue lindo, pero también fue revelador de la realidad de nuestro trabajo, y sobre todo que a mí me ayudó también a decidir hacia dónde quería ir. Ese es un dibujo sumamente querido por mí y que lastimosamente no tengo yo ya conmigo, porque bueno, quedó en el archivo de Jesús Tenreiro y que ahorita creo que forma parte del Getty Institute, porque donaron toda la obra de Jesús allá, la mayoría. Y este es un dibujo que hicimos juntos mira, el 1 de agosto del 2006, pensando un poco en un terreno que tenía mi mamá y que queríamos hacer una casa para ella. Y bueno, Jesús y yo hicimos como este pequeño esbozo donde él manejaba el dibujo, o sea, digo de Jesús y yo porque estábamos ahí como hablando, pero él era el que tenía el bolígrafo, ¿no? Él tenía el lápiz. Ese dibujo lo hicimos el 13 de diciembre, ya me estoy acordando, el 13 de diciembre. Y Ahí dice, luego él lo interviene y ves que hay varias fechas allí, ¿no? O sea, lo lindo de este dibujo es que hay varias fechas ahí. El 13 de diciembre, luego tiene Cristian, yo, ese símbolo que está debajo es JT, Jesús Tenreiro, y luego pone otra fecha que es el 23 de julio del 2006. Y le pone casa en Barquisimeto para Carmen Ugarte, que es mi mamá. Y al final, unos días después, pone eso a tu izquierda que dice, el amor es belleza, la belleza es amor. 1 de agosto 2006. Ese dibujo, si tú ves el dibujo con unos trazos muy rudimentarios o tal vez un poco gruesos, te, te vuelve a representar un sistema de trabajo. Parte de arriba se ve una planta donde él me explicaba siempre que había que tener unos espacios servidos y unos espacios que sirven, ¿no? Entonces ves los pequeños chiquiticos atrás, que eran como los espacios húmedos, cocina, tal, no sé qué, baños, no sé qué, y enfrente, que eran los anchos, los grandes, los cuadrados, los espacios de vida. Y ese sistema lo aplica en el mismo corte con estas bóvedas, ¿no? Que van como dándole ese ritmo al edificio o a la casa. Eso es un poquito secuenciando esa formación que tuve, que la llevo todavía conmigo, que la practico todo el tiempo y que nos lleva a las fotos de la obra ajena. ahí vamos a la ajena. Ese es su Terreiro con el CBG, ¿cómo se llama esto? La Corporación Venezolana de Guayana, que es como su segundo edificio importante después del Palacio Municipal de Barquisimeto, que tuve yo la oportunidad de restaurar con él en vida. Y fue mi primer trabajo profesional después de graduarme, pues. Oh, Eh, y este edificio para mí es fantástico porque si te fijas en esas fotos, es como un edificio que desafía cualquier lógica en la manera de construir el ladrillo en su momento, ¿no? Y establece como otra vez un sistema constructivo y de detalle y de repetición, que es como una trama, que Jesús siempre trabajaba con las tramas y de hecho tenía como varios grandes hojas de cebolla con unas tramas dibujadas de 1 metro, de 0,90, 1 metro y 1,05, porque él basaba toda su idea en 15 centímetros. O sea, para él 15 centímetros siempre era como dos veces 15 centímetros en un bloque, 3 veces 15 centímetros era un tabelón, 6 veces 15 centímetros era una puerta de 90 y así va. Él tenía como mirá todo vos. un universo casi científico detrás y en este edificio explora esa trama, pero la lleva a una, digamos, en francés se dice exploit, pero una proeza. Y como que lo escala, ¿no? Lo escala a su máxima expresión. Escala, o sea,
ya, ya imponente, ¿no? Importante. Y donde ves que esta pirámide se construye de planos casi flotando y que pareciera sólida, pero no lo es. Y que No, porque tiene, es como una doble fachada en realidad. es una doble fachada, es como una estructura, una trama que se separa de la fachada para proteger y que termina siendo una especie de pantalla de protección y que se basa simplemente en un simple detalle de unas vigas doble T que comprimen Y un paño. están honestas. Sí, un paño es una foto de Leonardo Finotti, de hecho, que me robé el internet para pasártela. Muy eh, buena es. y que comprimen estos paños de metal y que te van como cortando y seccionando el paisaje que tienes alrededor. Y es un edificio que tiene dos materiales, simples, dos materiales. Una sencillez y una elegancia descomunal, que es a lo que voy con las otras dos obras que te había mostrado, que con ejercicios un poco más modestos eh, y tal vez un poco más a la escala de uno, No, eh, porque es ladrillo y y ladrillo y metal. tal. Metal porque es la Corporación Venezolana de Guayana, que es la corporación que trabaja, que era la gestora, gestionadora de los yacimientos de aluminio, metal, hierro de Venezuela. Entonces, claro, él trabaja como esta paralelismo entre el material y la estructura. ¿Y de qué año es ese edificio? Creo que es el 69 si mal no me acuerdo. Ah, pensé que era más nuevo. No, 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 no. No, no, esto es un palazo de edificio. Es un edificio, no sé, que trasciende un poco el tiempo y que con Jesús, en las conversaciones que tuve con él, lo añoraba. De hecho, tuve la oportunidad, tuve cerca así, de poder construir un edificio en la esquina, al lado, que hubiese sido mi. Acá, en Guyana. Ahí en ese, al lado de ese, porque participé en un concurso cerrado que pudimos participar con la oficina que tenía allá en Venezuela, que era para la subsede del Banco Central de Venezuela allá, y que quedaba en la esquina contigua a ese edificio. Y Mira qué bueno. quedamos de segundo, lastimosamente. Igual el primero no se construyó nunca, como siempre. Eso que me enseña mucho todos los días y de que la arquitectura no necesariamente es una complejidad o sea, en la escritura de la misma, ¿no? Sino que es Mm. simplemente es la búsqueda de una simplicidad, una coherencia y una concretización en las cosas, sin necesariamente ser una enorme desplegado de esfuerzos innecesarios. Ahora vamos a maqueta. Esa maqueta, yo personalmente nunca he sido una persona de mucha maqueta. Yo siempre o dibujo mucho, no, no por cosas malas ni nada, sino porque yo tengo una motricidad fina, mala. Entonces me corto los dedos. Entonces tengo como los dedos completamente masacrados, sin sensibilidad, porque cuando hacía maquetas estudiando me cortaba los dedos. Entonces la última vez que me pasó eso fue en la oficina en Caracas donde quise cortar un cartón para algo y lo que me corté fue el dedo. Entonces tuve que ir a la clínica, me pusieron el dedo otra vez y tal. Entonces, soy muy poco de utilizar las manos para fabricar maquetas, porque me da miedo como los cutters y eso, pero me gusta la idea de la maqueta como ejercicio académico, digamos, colectivo. Entonces me lleva a concebir ejercicios. Entonces las maquetas son una secuencia de cada uno. Entonces yo no concibo ejercicios donde cada estudiante, donde hay un solo terreno y el estudiante, y los 20 estudiantes trabajan en ese mismo terreno y veo 20 proyectos diferentes para el mismo terreno, que es como esa idea del concurso, de la competencia, de quién es mejor. Yo evito eso, lo elimino y lo que hago es esto, maquetas donde busco sitios donde pueda yo construir ejercicios colectivos, donde hay un diálogo entre cada pieza y que al final la construcción de la maqueta sea una construcción colectiva de un territorio. Y ahí es donde aparece esta maqueta, que es una maqueta que medía, creo que como 5 metros y medio, 6 metros por 3 y algo, y fue como el centro de atención de la exposición de la universidad hace 2 años. Y bueno, fue una experiencia bellísima con estudiantes de segundo semestre y que estuvieron trabajando en el tema del Festival de Arquitectura
un festival, digamos, de construcción ligera, con refugios, lugares de encuentro, etcétera. Y ellos mismos construyeron como la historia o la narrativa, Sí. la secuencia espacial. Qué bueno. Y fue Aparte súper está lindo. todo como la misma, mismo orden cromático todo. La De vegetación, el alguna pasto. forma, la única uniformidad que tuvimos, o sea, la única vuelta que le dimos a la uniformidad fue el hecho de escoger un mismo cartón con un mismo tipo de árboles, ¿no? Pero el hecho del programa, que era tan ligero, te lleva como a uniformidades cromáticas que representan materiales que responden a eso, ¿no? La madera, la tela, o sea, el metal, cosas como muy ligeras, porque la idea era en este semestre llevarlos a la idea del hábitat, de refugio, pero a la vez la idea de lo fundamental, de la línea, el punto y el plano, que terminan convirtiéndose en estos elementos que fabrican una estructuración. Qué lindo, qué bueno. Sí, sí, fue muy lindo. De hecho, esa foto que ves ahí es la exposición de la universidad. Y ahí, bueno, allá atrás hay como unos videos que hicimos, con una secuencia de los dibujos. Y bueno, la cosa fue como sumamente, eh, digamos, fue como un antes y después en las maquetas. Ahorita ya empezamos a hacer más cosas así. El semestre mío pasado fue una maqueta de 1,50 que medía como 6 metros de largo, que era o sea, era una estructura que existe aquí en París y que la utilicé para mis alumnos, o sea, la dividí en pedazos y la utilicé como punto de partida para que mis alumnos consideran espacios de habitar, o sea, apartamentos, o sea, como un edificio de habitaciones con espacios públicos. Y bueno, todo comienza en esta construcción conjunta con estos dibujos que ves ahí, donde vamos como escribiendo esa narrativa, ¿no? Quién Mm. viene de cómo respondes a uno, cómo respondes al otro, y entonces les va dando como una noción, sin que sea excesivamente precisa, pero una noción de que la arquitectura se trata de ese diálogo entre las partes, ¿no? De decir algo entre el todo, o sea, que tú no te vienes a tirar aquí y hacer lo que te da la gana, sino que vas como creando Ah, una... después tratamos de unir dos o tres, de unir los vecinos para que Exacto, trabajen exacto. como en Exacto, todavía como una secuencia vecindad. cartesiana en X y Y. Y es algo que siempre hago. Forma parte de mi método, de mi metodología o pedagógica. Ah, con razón, claro, acá es como si este fuese el Este, agua. este es mi pedazo. Este es mi atelier. Yo junté 7 ateliers, 7 estudios para crear la gigante. Estos son mis alumnos nada más. Claro. Y luego vienen los otros que se van pegando, pum, 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 y vamos construyendo todo el territorio. Claro, y este último es porque es agua acá. Porque está en la cena. Exacto. Está en el agua. Entonces, claro, exploras el contacto con el agua, el contacto con la topografía, el contacto con la urbanidad detrás y así. Pero a la vez trabajas topografía en el otro sentido. Y Ahora, trabajas... ahora, ahora entiendo esta, porque me parecía, qué casualidad, ¿no? Por eso esta línea No, no. se van uniendo porque es un trabajo de tiras, de Sí, es un vecinos. trabajo de bandas. No, fue un trabajo súper lindo, ambicioso, porque es difícil juntar 7 profesores, 140 estudiantes, 140 maquetas y ponerlas a trabajar en conjunto. Y es donde está, digamos, el poder del diálogo, el poder de la concertación, ¿no? Y es lo que me interesa también mucho en el trabajo, que lo puedes ligar a Disloca, que lo puedes ligar a todo lo que hago, está allí. Y en este Cómo- caso, este alumno generó un puente entre dos Ajá, territorios. sí, porque había como una línea de tren, de hecho. No aparece ahí, pero había como una línea de tren. Ah, porque este también tiene una especie de puente Y acá. hay otro, y ves el de al lado, a la izquierda, hay uno que se mete por debajo. Ah, este. Claro, y ella pasa, que ese es mi alumno, esa es mi tira, ella pasa debajo de la línea del tren porque ahí hay un pasaje ya existente. Acá dejó la vía. Ahí se ven. Ajá. Exacto. Es como todo un juego, ¿verdad? Como una ciudad pequeñita. O sea, si te metes y te metes, te pones a ver, vas a encontrar, bueno, este hizo aquello, aquel hizo lo otro, y este. Y por último, vos un objeto Ujú.
¿Qué has elegido? ¿Y por qué lo Y elegiste? el habitáculo de Munari. Empezando a dar clases, descubrí a Munari con ese libro que hizo él en español, se llama ¿Dónde nacen los objetos? Mm. Y como empecé a dar primer semestre, me interesó mucho ese libro. Y luego elegí este objeto porque me parece o sea, el objeto de lo posible, ¿no? Y que describe un poco lo que he estado hablando durante la última hora, que es el tema La Casa del Árboles. de la casa del árbol, pero es el sistema, Adrián. Y que esto, cuando vas pasando la foto, vas a ver que tiene diferentes usos y que ese sistema, que es como una especie de lenguaje universal o de base o de estructura universal de lo posible, es a cada quien de interpretarlo y de agregar lo que sea para que sea algo más. Esa comprensión que de repente aplico en mi trabajo, que es del universal a lo particular. Entonces la particularidad la doy con lo añadido, pero la estructura esencial es universal. Y eso es lo que me parece fundamental en este objeto que diseña Munari, que de alguna forma representa un poco todo lo que él buscaba siempre, como un sistema de enseñanza, sistema Mm. pedagógico, etcétera, etcétera. Y que permite el acceso y la comprensión al mismo de todos, con cosas así. Así que bueno, ya terminamos. Sí, ya Eh, le echamos un paseo ahí a esa selección que hice, que es difícil hacer selecciones, ¿no? Pero bueno. y ahora en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu trabajo de hoy? Ah, bueno, ahorita estoy trabajando en varias cosas. Uno es, bueno, estoy ahorita concentrado estas próximas 2 semanas en terminar mi pieza para la Bienal de Versalles, que me invitaron. Es una Bienal de Arquitectura que se hace en la Escuela de Versalles. Entonces, la Bienal que está curando Philip Ram y Sana Frini, que es una arquitecta tunecina que está en México, que tiene una oficina que se llama Locus, que es súper súper interesante. Eh, y bueno, estoy en eso porque estoy trabajando con una cuestión. O sea, el tema de esta Bienal habla sobre la posibilidad que Francia o que París se encuentre en el futuro no muy lejano, ¿no? De aquí a unos 50 años, en un clima subtropical a partir del calentamiento global. Entonces, bueno, nos invitan un montón de gente del sur para, para traer para acá, bueno, formas de ser resilientes al clima, ¿no? Entonces, a mí me escogen para trabajar en tierra, no sé por qué, pero bueno, por algo será. Y me estoy disfrutando mucho mi pieza, pero bueno, estoy en eso de comprar los ¿En materiales. tierra tiene que ser en adobe? No, pues solo en No la tierra. necesariamente, no necesariamente. La tierra puede ser ladrillo, puede ser Ah, tierra cocida, tierra cruda, puede ser muchas cosas. En todo caso, yo voy a trabajar es con sistemas de ventilación bien. natural, que es algo que viene que trabajamos mucho en Venezuela y que viene de cosas de sentido común o cosas que están relacionadas con temas culturales, ¿no? Y familiares. Y luego tengo un apartamento bastante grande que estoy haciendo para una gente bonito que me permite como otra vez entrar en ese tema de la fabricación, del detalle, del artesano. Estoy haciendo unas cosas ahí con Alfredo Brillenburg, que también de Dislocal, pero en Sudáfrica, haciendo unas cosas, o sea, terminando ¿cómo se llama? De afinar proyectos de otro centro cultural, porque ya el otro lo terminamos. Y así, dando muchas clases, o sea, buscándome mucho en ¿cómo se llama? En la construcción de un seminario que hago, o sea, un seminario. Sí. Dirijo un máster en la escuela, un máster que es de reuse, de reutilizar. Y bueno, he estado como muy concentrado este año, los últimos 2 años en eso. Y haciendo proyectos cuando vienen, ¿no? Y haciendo un proyecto muy bonito que tengo que mostrarlo luego, que son como tres pequeñas casas dentro de un patio aquí en París. Está bien Bien. interesante. ¿Dentro de la ciudad? ¿Del casco? Sí, 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 no del casco, pero sí dentro de la ciudad. Está muy lindo. Y bueno, preparando de repente que voy a Venezuela en agosto, el próximo workshop que vamos a hacer allá con la gente de Islo. Bien. Y por último, ¿y lo último que viste
en París? ¿Qué fue la última exposición, Ah, película? fui a Hans Hollein. Hans Hollein. Hans Hollein. Bellísima. Bellísima. De hecho, es increíble porque ahorita, o sea, es un arquitecto que tenía como todo tenía una cantidad de registros insólitos. Porque no era el arquitecto de yo construyo grandes edificios, no era el arquitecto brutalista, no era el arquitecto posmoderno, o sea, eran muchas cosas. Y creo que el haber hecho esa posición de ese personaje, que ya yo conocía antes, sobre todo por una serie de dibujos que él tenía, que eran unos dibujos sumamente cartesianos y de catálogo, o sea, que catalogaba cosas, ¿no? Él iba de vacaciones y decía, bueno, fui para Australia, sombrero, canguro, o sea, hacía como una serie de cuadrillas y ponía las cositas que le daban sentido y las unía. Pero a la vez, era un tipo que exploró muchas escalas, que es algo como que me interesa tal vez ahorita, ¿no? Lo que estaba mostrando. Exploró muchas escalas de cosas y exploró muchas maneras de abordar el diseño digamos, la concepción. Y la exposición está bastante buena. Para los que No. estén por acá o vayan para ahí o que vengan, vayan, que está hasta, no sé, creo que está hasta mayo. ¿Y el mejor museo de París? ¿Cuál es lo mejor, el mejor? Pero ya va, depende, depende de lo que quieras ver. ¿O el que irías por última vez? Bueno, me voy de París, el último museo que voy a ver. Pues voy al Pompidou por siempre y para siempre. O sea, no tengo que ver nada, solamente tengo que entrar ahí. Ese edificio es, para mí, el edificio más importante del siglo pasado, de este siglo y tal vez de los próximos. ¿Sabes? Para mí es así como un Notre Dame o, no sé, o algún otro que haya marcado un poco la pauta del futuro. Ese edificio cambió la manera como nos atrevíamos a hacer arquitectura y aún lo seguimos repitiendo. Mal o bien, pero seguimos repitiendo. Bien, Y estar ahí siempre ves algo nuevo. bien. Cuando estés acá en Buenos Aires, vamos a ir a la Costanera Sur y vas a comer un vacío pan. ¿Viste cómo está el choripán o la bondiola? El vacío, que es un corte, ¿viste? Es el vacío. Sí, sí, sí. Bueno, y acá lo comes, es vacío pan, lo comes en sándwich, y lo comes sin tenedor, ni cuchillo, ni nada. Porque lo puedes como cortar directamente con el colmillo. Por eso tenemos colmillo Sí, nosotros sí. acá. Y suavecito, que te lo pones aquí así, te lo Así, arrancas. Uf. así que te tenés que comer un vacío pan en la Costanera Sur. Aquí ya estamos hablando de cosas serias, de cosas profundas. Ahí de parados con la gente alrededor gritándote, y ¿No? escuchando cumbia y todo eso. Eso es lo mejor. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Eso y ir a la bombonera. Sí, con un Fernet con coca, en un vaso en una botella de Coca-Cola partida por la mitad y Coño, tú sabes que ese Fernet a mí no me cae nada bien. a mí me cae Dame pésimo, una yo Quilmes. no puedo tomar Me Fernet. tomo una Quilmes. Dame una buena Quilmes y ya. Y de hecho es la que tomo cuando voy a la Argentina esta. Ah, Quilmes, sí, lo mejor. Bueno, che, bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima. Adrián, como siempre, gracias y gusto verte, gusto hablar contigo y chévere la conversa. Que estés bien, Gracias, chao, que chao. estamos pendientes. ¿Eh? Que estamos pendientes. Sí, sí. Y bueno, Entonces, cuando puedas compartirme las cosas de tus clases, me encantaría. Que creo que dale, seguro es fantástica. ahí nos vamos, nos vemos.